Muy buenas. Hoy os vamos a contar una cosa especial, un poco marciana, y es el asunto de la grabación infrarroja. Disponemos de una EVA 1 de Panasonic que, entre otras características muy buenas, tiene una curiosidad, que es que se le puede quitar el filtro de infrarrojo. Una técnica que ya los fotógrafos conocen de sobra desde hace años, que se emplea hace tiempo, pero que en vídeo no es tan habitual. Hasta ahora, o bien con cámaras muy especiales, o bien adaptándolas, o bien suprimiendo el filtro infrarrojo mecánicamente, desarmando la cámara, etcétera, se podían hacer estas cosas. Además, en fotografía, como norma general, hay un hándicap, que es el de necesitar exposición larga, con lo cual en vídeo es prácticamente impensable. La luz infrarroja o la fotografía infrarroja tiene multitud de usos, científicos, militares, forestales, medicinales, etc. Y en el vídeo quizá nos aporte algo que es nuevo, en fotografía también se utiliza, que es el artístico. ¿Esto para qué sirve? Decía mi compañero y amigo Juan. ¿Esto para qué sirve? Pues mira, no lo sé. Pero por ejemplo, yo sí le veo aplicación específica, por ejemplo en videoarte, por ejemplo en videoclip, por ejemplo en ficción, para escenas un poco oníricas o ciencia ficción, etcétera, porque vais a ver qué look tan chulo y tan especial da. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste esto para dejar las cosas un poquito claras. Las ondas electromagnéticas tienen, hay multitud de ellas con diferentes frecuencias y hay una zona muy pequeñita de la cantidad de ondas electromagnéticas que es el llamado espectro visible, es decir, lo que es capaz de ver el ojo humano o el cerebro humano interpretarlo. Esas ondas van desde, es un rango muy chiquitito dentro de todo del espectro de ondas electromagnéticas, hay un trocito muy pequeñito que es el que realmente nos permite ver la vida como nosotros la conocemos, los colores. Y eso va en torno, depende del ser humano del individuo, pero estamos hablando en torno a desde 400 nanómetros hasta 700. Los violetas estarían en torno a los 400 y los rojos estarían en torno a los 700. Eso es lo que es capaz de ver nuestro ojo humano. Y en medio, por supuesto, pues todos los intermedios, los verdes, los amarillos, cian, magenta, todo eso está ahí. Por encima o por debajo, según se mire, de los violetas están los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Por encima o por debajo de los rojos tenemos los infrarrojos. Se dice infra, es decir, inferior, menos, porque es el número de frecuencia, la onda es más larga y por tanto hay menor frecuencia en este lado. Igual que al lado contrario, en los ultravioletas tenemos más. La onda es más corta y por lo tanto tenemos más ondas, ¿vale? Bueno, el infrarrojo, ¿qué pasa? Que las cámaras sí son capaces, al contrario, los sensores sí son capaces, al contrario que nuestro ojo, sí son capaces de registrar esa luz. Por eso los fabricantes ponen en medio, encima de nuestro sensor, un filtro que corta la luz infrarroja, porque si no nuestra imagen sería muy rara, no se podría tener una imagen de aspecto natural. ¿Qué pasa? Que para grabar con imagen infrarroja lo primero que tenemos que hacer es suprimir ese filtro que ya tiene el sensor. En esta cámara, en la Panasonic EVA 1, ya se ha hecho de forma automática, simplemente con un botón, igual que hacemos con un filtro ND de densidad neutra, se quita y se pone el filtro infrarrojo. Vamos a hacerlo. Con un simple botón, en este caso yo lo tengo configurado en este. Primero, fijaos qué aspecto nuevo tiene nuestra imagen. Vamos a compensar un poco para poner un filtro neutro para que no compensar esta nueva luz. Y veis, tenemos esta imagen rara. Ahora se están sumando, para que quede claro, tanto el espectro visible, todos los colores, como la infrarroja, y obtenemos ese resultado que estáis viendo. Entonces, lo siguiente que hay que hacer si queremos grabar realmente con infrarrojo es poner a continuación un filtro, en este caso yo tengo un 720, un filtro que nos corte desde determinados nanómetros o frecuencias hacia abajo. Desde ahí no deja pasar y hacia arriba sí. Es lo que vamos a hacer. Es un filtro llamado IR de infrarrojo a partir de 720. 720 para arriba dejo pasar, 720 para abajo no. Con lo cual estoy cortando prácticamente toda la luz del espectro visible, lo que nuestro ojo es capaz de ver. Vamos a ponerlo. Y fijaos, por ejemplo, ahora que estamos viendo ese pequeño cielo azul, lo estáis viendo por ahí, fijaos lo que va a ocurrir cuando pongamos el filtro. Ese cielo ya de repente ya ha dejado de ser azul, hemos cortado, ya no existe la luz azul para nuestra cámara, o como nosotros la conocemos, o la concebimos. Vamos a enroscar el filtro con cuidado, que estamos grabando.
Y esto, para que quede claro, es lo que estamos haciendo. Hemos cortado desde 720, insisto, hacia abajo. Esa luz no entra. Todos los colores que nuestro ojo sí veía, ya no los está viendo la cámara. Solo vemos de aquí hacia arriba, desde 720 hacia arriba. Existen filtros de diferentes frecuencias, de 680, que dejaría pasar los últimos rescoldos de rojo, o otros, por supuesto, superiores, como 800, etc. ¿Vale? Bueno, entonces ahora estamos obteniendo esta imagen tan rara. Lo siguiente que deberíamos hacer en cámara es balancear. Ahora mismo hemos roto todo nuestro esquema cromático. Nuestro balance de blancos habitual que hacíamos basándonos en un espectro visible, ahora lo tenemos que cambiar a, por ejemplo, a la vegetación. El verde. El verde de la clorofila rebota toda la luz infrarroja, por eso es el blanco. Rebota toda esa luz y por lo tanto obtenemos un blanco, y en teoría tenemos que fijar nuestra cámara haciendo el balance de blancos frente a vegetación. Yo ya tengo un preajuste que lo vamos a cambiar ahora en cámara. Y es este. Este es mi preajuste. Y ahora tenemos este color tan raro, tan extraño, que todavía no llega a ser lo que andamos buscando. La siguiente parte la haremos en postproducción. Con estos archivos los ingestaremos en nuestro software de edición o de color, y lo primero que haremos será una cosa muy rara: cambiar los canales rojo por azul. El verde no lo tocamos, salvo que queramos otro tipo de aspecto en nuestra imagen. Rojo por azul. A partir de ahí ya hemos conseguido un color un poquito más natural, sigue siendo muy marciano, y después lo único que nos queda ya es tocar los nivelitos, un poquito de color, de balance, llevarlo a nuestro gusto, y por último ya darle nuestro toque artístico, el rollito artístico. Y de esta forma ya veis que lo que estamos consiguiendo, por ejemplo, es esto, lo que os decíamos: la vegetación se nos torna blanca. Esto tiene un aspecto muy interesante, muy curioso y muy onírico. Por ejemplo, ahora estamos en pleno verano en Madrid y estamos viendo un paraje en este parque aquí madrileño totalmente nevado. Y nada, os invitamos a que veáis el vídeo que hemos preparado con un poquito de todo esto, jugando con los infrarrojos, con la luz infrarroja, con nuestra Panasonic EVA 1. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, por favor le dais al like, os suscribís a nuestro canal si queréis recibir más vídeos como este, y por supuesto, si os gusta el vídeo de infrarrojo, lo compartís, que así lo ve más gente, ¿vale? Gracias.